que tiene sus inconvenientes. Es más, ese método no se lo utiliza en la práctica. Es plantear, porque se trata de plantear las fuerzas como incógnitas, ¿no? Y obviamente que eso significa de que para marcar la asistencia tiene que entrar a la plataforma. Ahí entra la asistencia y marca su asistencia, no es más. Entonces, decíamos que para poder usar el método de la flexibilidad se necesita poner las fuerzas como incógnitas. Es decir, las únicas incógnitas que hay en un sistema estructural son las reacciones. Por lo tanto, habría que plantear las reacciones como incógnitas, ¿no? Y obviamente de que las reacciones siempre tienen una dirección específica, dependiendo del tipo de apoyo. Siempre vamos a tener, en caso de un empotramiento perfecto, 3 reacciones, ¿no es cierto? Son los casos que se dan. Y en la práctica, pues, no solamente nos vamos a encontrar con estructuras que tienen incógnitas en los apoyos, también en la misma estructura. El caso de los marcos cerrados, o sea, mientras mayor es el grado de hiperelasticidad, mayor van a ser las incógnitas. Ustedes ya lo han estudiado, eso, saben que pueden aparecer incógnitas en un marco cerrado, por ejemplo, el caso de una antena o un pórtico de varios pisos, en fin, ¿no? Entonces, lo vamos a desechar el método precisamente por eso, porque sería actuar de forma manual para decidir cuáles son las incógnitas. Y ahí es donde se complica, ¿no? La aplicabilidad, o sea, la practicidad del método matricial de flexibilidad. Sin embargo, el método de la rigidez habíamos dicho de que ahí las incógnitas son los desplazamientos, o sea, los grados de libertad. Y eso es fácil que lo determine el software. No son más que 3 direcciones en el caso de un pórtico plano, ¿no es cierto? X, Y, Z, punto, listo. Quedan como incógnitas, se plantean nomás como incógnitas en un sistema de ecuaciones, que al resolverlo, obviamente resuelve las incógnitas. Entonces, ahí ya no entraríamos a indicar dónde quedan las incógnitas. No necesitamos hacerlo. Entonces, es por ese motivo es que vamos a desechar definitivamente el método de las flexibilidades y nos vamos a enfocar al estudio práctico, teórico y práctico del método matricial de rigidez, ¿no? En la anterior clase comenzamos a estudiarlo a partir de un pórtico y decíamos que es mejor estudiarlo a partir de pórtico, no a partir de una cercha ni a partir de una viga, precisamente porque el pórtico es, dentro de las estructuras planas, es el general, ¿no? Es la estructura que normalmente nosotros usamos para aprender isostática, para aprender hiperestática, etc., ¿no? Entonces no tenemos por qué cambiar esa línea que nos ha dado buen resultado, o bueno, ahora igual vamos a seguir hablando entonces de fuerzas y desplazamientos, tensiones y deformaciones, ¿no? Como las grandezas mecánicas, pero seguimos manteniendo los pórticos como elemento de estudio. Los pórticos planos hablo, ¿no? Eso va a seguir entonces. Ya estamos acostumbrados a eso. Ya vienen ustedes preparados para eso. Bien. Entonces, dado un pórtico, ahorita les voy a mostrar uno que tengo aquí. A ver.
voy a vamos a buscar un pórtico de lo que ya he dibujado en otras oportunidades. A ver, este de aquí, este de ahí. Tenemos un pórtico, como lo pueden ver ahora. Ahí lo tienen, en la pantalla, en el monitor que estoy mostrando ahora. Tal como lo definimos en la anterior clase. Se recuerdan que lo primero es discretizar, habíamos dicho. Ahí está discretizado en sus elementos y sus nodos, ¿no? Aquí están claros los nodos que forman el pórtico. Y también tenemos el espacio vectorial asociado, que en este caso, al tener 6 nodos, es de 18 componentes, ¿no? Cada vector generalizado entonces tendrá 18 componentes. Pero es evidente que aquí no hay apoyo, se ve que no tiene apoyo. No hay restricciones, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible bajo la consideración, o mejor dicho, bajo la definición que dimos en la anterior clase. Es importante que entendamos lo siguiente. Fíjense, como quiera que el pórtico no tiene apoyos, así como lo están viendo, como se dice en el aire, se movería como un sólido rígido bajo cualquier fuerza, bajo cualquier resultante. Porque es lógico, pues no se va a mover. Precisamente los apoyos es para eso, para evitar que se mueva. Entonces nosotros le aplicamos a cualquier estructura, ¿no? Le aplicamos la coacción, se denomina coacción, así le vamos a llamar en este curso. A las reacciones le vamos a llamar coacciones. Le vamos a colocar la cantidad de coacciones suficientes como para que se mantenga en equilibrio. Por ejemplo, a los 1 y 6 le podemos poner empotramiento perfecto, coaccionando las 3 direcciones de movimiento, haciendo que las 3 se hagan 0, ¿no es cierto? Pero eso lo podemos hacer posteriormente a la formulación. ¿Me entiende? O sea, vamos a partir del criterio de que la estructura es una estructura discreta. Está desensamblada de sus nodos. Y vamos a partir en un principio de que el campo de desplazamiento es cinemáticamente admisible. No quiere decir que todos son grados de libertad, todos. Es posible introducir un desplazamiento unitario en cualquier dirección
haciendo cero los otros. Se puede, por supuesto. Ese es el concepto de rigidez, ¿no? Desplazamiento unitario igual, como es de fuerza en la dirección Y debido a un desplazamiento unitario en la dirección J. En la dirección J. No dice en las direcciones, sino una dirección. Por lo tanto, es un coeficiente de rigidez de la matriz de rigidez, que es lo que pretendemos encontrar más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué resultado tendrá pues la matriz de rigidez? ¿Cómo será esa matriz? ¿Será una matriz inversa? ¿Tendrá inversa? ¿No tendrá? De eso es lo que pretendemos estudiar ahora, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, para que nos ubiquemos. Bien, para poder entender entonces estos conceptos, es importante, importantísimo diría yo, introducir los conceptos que ya los conocemos, ¿no? Vamos a introducir los conceptos conocidos de dependencia lineal, que ya ustedes lo han visto en álgebra, pero ahora vamos a ver cómo es que esa dependencia lineal, ¿no?, nos afecta a nuestras estructuras. Eso es lo que vamos a mostrar ahora y vamos a llegar a la conclusión de que esa matriz de rigidez del pórtico, así, sin apoyo, en el proceso de ensamble, siempre nos va a llevar a una matriz singular, siempre. ¿Ok? Pero aquí están las razones. Entonces vamos a poner como título dependencia lineal. Dependencia lineal. Como hay dos campos, fíjense que el espacio vectorial es uno solo, que es abstracto, ya lo dijimos. Pero sobre ese espacio vectorial pueden actuar entonces fuerzas, generándose el campo de fuerza. Y sobre ese espacio vectorial pueden actuar desplazamientos, generándose el campo de desplazamiento. Por lo tanto, físicamente vamos a tener dos tipos de dependencia vectorial, que le llamamos dependencia lineal. Vamos a tener una dependencia lineal. Vamos a tener una dependencia lineal en el campo de fuerza, ¿no? Y vamos a tener una dependencia lineal en el campo de desplazamiento. Eso es lógico. Si ambos devienen de un espacio vectorial y ese espacio vectorial es linealmente dependiente, obviamente que les va a afectar a los campos, lógico, ¿no es cierto? Entonces habrá como consecuencia una dependencia lineal estática en el campo de fuerza. Ahí se presenta la dependencia lineal estática. Y la dependencia lineal cinemática está mal, ¿no? Está mal escrito. Vamos a borrarlo. Dependencia. Ahora sí. Y acá esto lo borramos y lo tenemos un poquito más. Y dependencia lineal cinemática. Lineal cinemática. ¿Está bien? Bueno, no hay nada mejor que verlo gráficamente, ¿no? ¿Qué es la dependencia lineal estática? O sea, cómo se presenta, mejor dicho, la dependencia lineal estática. Ya sabemos que es en el campo de fuerza. Básicamente la dependencia lineal estática es falta de equilibrio, pues lógico. ¿Por qué no se da el equilibrio?
porque hay una dependencia lineal estática. Esa sería la respuesta. Ah, pero muéstreme por cómo. Entonces necesitamos hacer un ejemplo, ¿no? Y fíjense este ejemplo que les voy a mostrar aquí. Sencillísimo, ¿no? Vamos a suponer una viga. Ahí está la viga, que tiene apoyo guiado, apoyo, ¿cómo se llama? Solamente evita el desplazamiento vertical, ¿no? Acá otro de los mismos. ¿Está bien? Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a definir un espacio vectorial para esa estructura, pero lo vamos a definir de esta forma. Vamos a poner coordenadas solo en estas direcciones, nada más. O sea que hay dos coordenadas, 1 y 2, nada más. ¿Está bien? Ya sabemos que el elemento tiene una longitud, tiene modulasticidad, tiene una inercia, tiene una sección, etc. Datos conocidos, eso ya lo sabemos. Ahí está digamos, el espacio vectorial que le hemos asociado es el que están viendo. Entonces, ¿qué dice la definición de flexibilidad? Dice, dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, ¿no? Flexibilidad es el desplazamiento en la dirección Y debido a una fuerza unitaria en la dirección J. ¿Está bien? Fíjense que yo no puedo introducir una fuerza unitaria en ninguna de las dos direcciones. Si yo la introduzco acá, digamos, en azul, digamos yo introduzco acá una fuerza igual a 1 para calcular la flexibilidad. No se puede, porque eso se va a mover con ese valor, con esa fuercita se va a mover como un sólido rígido infinitamente, ¿no es cierto? No podría hacerlo. No puedo calcular entonces la flexibilidad en la dirección 1 debido a una fuerza unitaria en la dirección 2, porque al poner la fuerza unitaria esto se mueve. Lo mismo pasa en el otro lado. No podría calcular la flexibilidad en la dirección 2 debido a una fuerza unitaria en la dirección 1. No podría hacerlo. Igual se movería como un sólido rígido. ¿Qué quiere decir? Que no es posible generar coeficiente de flexibilidad en este espacio vectorial, en estas condiciones, por lo que hay una dependencia lineal. ¿Cuál es la dependencia lineal? Ambos vectores son dependientes uno del otro. Y todos los pares, o mejor dicho, todos los vectores que genere a partir de acá, a partir de las direcciones 1 y 2, no se olviden que es un espacio vectorial. Todos van a ser dependientes de 1 y de 2, todos. Habrá una dependencia lineal estática. No es posible encontrar el coeficiente de flexibilidad. Veamos si podemos encontrar el coeficiente de rigidez. ¿Está bien? Nos vamos a la definición. Dice, voy a borrar ahora la flechita esta de acá. Y vamos a suponer que ahora estamos en el campo de desplazamiento. Por lo tanto, en las direcciones 1 y 2 se puede introducir un desplazamiento unitario. Y se puede ver que se puede, es posible. Bueno, ¿qué dice la definición de rigidez? La definición de rigidez dice que dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible, ¿no? Rigidez es la fuerza en la dirección Y debido a un desplazamiento unitario
en la dirección J, ¿no? Bueno, vamos a introducir un desplazamiento unitario en la dirección 2. Fíjense cómo sería eso. Le introducimos nomás un desplazamiento unitario en la dirección 2. Vamos a hacerlo acá abajito el gráfico. Veamos, pasa a su compañero. Otro negro. Esa es la barrita, ¿no? Obviamente aquí está el apoyo, que es de primera especie, como le llamamos. Se puede mover horizontalmente y puede girar. No nos interesan las otras, solamente las direcciones rojas es la que nos interesa, las direcciones unidas. Entonces, al introducir un desplazamiento unitario, ¿no? Necesariamente se movería este extremo, ¿no es cierto? Pero como debe ser cero, tiene que ser cero, porque no estamos diciendo son introducir desplazamientos, sino un desplazamiento, ¿no? Quiere decir que las otras direcciones del desplazamiento deben ser cero, ¿no? Así como en el anterior caso metíamos una sola fuerza, no dos, una no. Aquí igual, un solo desplazamiento. Por lo tanto, este tiene que ser cero. Y para que este sea cero, necesariamente hay que evitar que se mueva. Bueno, le ponemos, por ejemplo, eso. Le ponemos, no, una restricción para que no se mueva, mientras doy el desplazamiento unitario en la dirección 2, acá. Entonces, ese desplazamiento vale 1. ¿Está bien? Y este punto se va a mover acá, obviamente. Fíjense, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha estirado la barra con el desplazamiento unitario. ¿Está bien? Dado en la dirección 2. Y como consecuencia de ese desplazamiento unitario, se ha producido una fuerza acá. Esta será la rigidez en la dirección 1 debido al desplazamiento unitario en la dirección 2. Esa es la rigidez, ¿no? Y para dar el desplazamiento unitario hemos tenido que introducir también la misma fuerza, ¿no es cierto? La misma fuerza en la dirección 2 debido para producir en este caso el desplazamiento en la dirección 2. Fíjense que existe el coeficiente de rigidez, pero no es posible el coeficiente de flexibilidad. ¿Cuánto vale ese coeficiente? Si usamos la fórmula ¿no? Aquí es igual, de tensión, ¿no? De Hooke, P por L sobre A, ¿no? P por L sobre EA. ¿Qué más? También es igual a E por E, ¿no? Y esto en una barra es igual a E por delta L sobre L. En este caso el delta L es igual a 1. Entonces combinando ambas expresiones, si combinamos ambas, vamos a llegar a la conclusión de que P, ¿no? Va a ser igual a que E, ¿a qué va a ser igual? Combinando ambas ecuaciones. A ver, ya está.
¿A qué es igual P? E por A. E por A sobre L, ¿no es cierto? Por Sí. delta L. Pero fíjense, en este caso esto es igual a 1 porque es el desplazamiento unitario. Y a su vez, al ser esto 1, este P se transforma en la rigidez. Este sería el K22 positivo, ¿no? Mientras que el K12 es negativo. Entonces, el coeficiente K de la fila 1, columna 2, es igual a menos E por A sobre L. Y el coeficiente de la fila 2, columna 2, será igual a E por A sobre L. ¿Está bien? Esta es la conclusión. Si por analogía hacemos al otro lado, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, va a hacer que, voy a escribirlo acá arriba, el coeficiente de rigidez cuando el desplazamiento unitario se da en la dirección 1, ¿no? Entonces, el 1, 1 sería E por A sobre L positivo, ¿no? Y el otro, el K, en la dirección 2 debido a 1, sería menos E por A sobre L. Ahí están los 4 coeficientes de rigidez. Ahí tienen los 4 coeficientes de rigidez de la matriz de rigidez. De la matriz de rigidez para esa estructura que tenemos planteada, ¿no? Y entonces podemos mostrar la matriz de rigidez, fíjense. Vamos a mostrar la matriz de rigidez que acabamos de encontrar. K11 y K22 son positivos y los otros son negativos. Entonces, vamos a usar otra pizarra. Entonces, la matriz de rigidez le vamos a llamar K, así. Será E por A sobre L menos E por A sobre L. Aquí menos E por A sobre L. Y acá E por A sobre L, ¿no? Ahí están los 4 coeficientes de rigidez que se van a generar, no hay más. Y factorizando va a quedar E por A sobre L por 1 menos 1 menos 1 y 1. Esa es la matriz de rigidez de la estructura que hemos mostrado. Si planteamos la ecuación de rigidez, de fuerza de desplazamiento, sería F igual a K. Bueno, en este caso K minúscula hemos trabajado con eso, ¿no? Por los desplazamientos. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo quiero, porque para encontrar los desplazamientos tengo que invertir esta matriz, o sea, los desplazamientos deben ser igual, entonces, a la inversa de esa matriz multiplicado por las fuerzas que cualquier tipo de fuerzas que yo meta, cualquiera. Pero fíjense que es imposible, ¿no es cierto? Es imposible que se dé la inversa, porque esa matriz es singular. Fíjense qué es lo que está ocurriendo. No se pueden introducir fuerzas lógicas, pues se va a mover como un sólido rígido. Así de sencillo. Entonces, aunque exista la matriz de rigidez, no va a tener inversa, porque el campo de fuerza no está en equilibrio. Así de sencillo. El campo Ingeniero, se mueve como un sólido rígido. Diga. esa matriz sería linealmente dependiente, ¿no? Nomás le cambiamos el signo. Claro, Por eso no tiene inversa. aquí exactamente. Este vector es dependiente de este, como fila, ¿no? Y como columna igual, este vector depende de este. Hay una dependencia lineal. Y la matriz no tiene inversa.
Está claringo, ¿no? No hay cómo pelarle. Y esta ecuación es más clara todavía, fíjense. Cualquier fuerza que introduzca. O sea, las dos coordenadas son linealmente dependientes. Las dos. Ese, digamos, ese es la conclusión. Por lo tanto, las coordenadas o la flecha del espacio vectorial que se defina no debe en ningún caso producir esto. ¿No? Sin embargo, aquí ocurre lo mismo, porque no hay apoyo. Entonces, bajo cualquier fuerza, esto se va a mover como un sólido rígido. Aparenta, ¿no? Pero fíjense que podemos ensamblar la materia rígida, no hay problema. Después podemos meterle coacciones, pero eso sería después, ¿no? Eso quiere decir que vamos a modificar la matriz de rigidez posteriormente. Primero la ensamblamos y después la modificamos, ¿no? Metiéndole coacciones. En otras palabras, haciendo que las direcciones que evitan el equilibrio, las hagamos ceros. ¿Eh? Esa visión tienen que tenerla desde ahora. Desde ahora. Siempre vamos a ensamblar en el campo de desplazamiento, siempre, sin apoyo. Por lo tanto, la estructura siempre va a estar sujeta a movimiento, a que se mueva como un sólido rígido. No importa. Ya sabemos que se puede encontrar la matriz de rigidez, aunque no esté en equilibrio. Lo sabemos eso ya. Encontramos la matriz de rigidez, pero sabemos que esa matriz de rigidez que encontremos no va a tener inversa. Eso lo sabemos. Ya se los acabo de mostrar que es así. No tendrá inversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner coacciones. Y al poner coacciones, la obligamos a la estructura a que quede en equilibrio. ¿Ve? Y una vez que quede en equilibrio, bueno, vamos a crear obviamente se van a crear dos situaciones. Una con nodos libres, ¿no es cierto? Que pueden moverse, en otras palabras, los grados de libertad, y otra con nodos cohibidos, o sea, los nodos donde están las reacciones. Dos cosas, dos campos vamos a crear modificados. Pero eso ya va a ser en la aplicación del método, ¿está bien? Lo primero que quería demostrarle era eso, de que existe dependencia lineal estática en este caso, ¿no? Veamos la dependencia lineal cinemática. Eso se va a dar en el campo de desplazamiento, ¿no? Bien, voy a dar entonces aquí otra pizarrita y vamos a darnos un ejemplo. Un ejemplo tal que se produzca dependencia lineal cinemática en el campo de desplazamiento. Veámoslo. Vamos a suponer, el ejemplo clásico es este. Una barra infinitamente rígida, o sea que no se deforma. ¿Está bien? Esta será una barra que tiene un E muy, pero muy grande. Le vamos a llamar un E1 y acá vamos a poner otra barrita delgada, ¿no? Con otro E2. Entonces este E1 va a ser muy, muy, muy superior a E2. Grande, 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 inmenso. Digamos, el de arriba de acero y el de abajo un hilo de alambre. Un hilo de alambre de 1 milímetro de espesor. Contra una barra de acero, por ejemplo, qué sé yo, de sección 20 por 20 o 30 por 30.
acero de alta resistencia, 30 por 30, contra un alambre 5 de 1 milímetro de diámetro. No puede abismarlo, abismarle. Entonces, vamos a suponer que estos dos nodos, ¿no?, se le introduce coordenada en esta dirección. Esta va a ser 1 y esta va a ser 2. Ahí está el espacio vectorial. Fíjense que estos ejemplos tienen el propósito solamente de mostrar el efecto, ¿no? Por eso es que no hablo de discretización aquí, porque no es necesario solamente ver la dependencia lineal. Dos direcciones de referencia. ¿Ok? Bueno, si aplicamos en el campo de desplazamiento un desplazamiento mejor dicho, si aplicamos en el campo claro de desplazamiento un desplazamiento unitario, manteniendo el otro cero, digámoslo que lo hacemos en la dirección 1. ¿Qué cómo vamos a desplazar? Pues ¿cómo vamos a poder introducir un desplazamiento si es un elemento indeformable? No se deforma. Tiene un modo de elasticidad inmenso. Pero no se olviden que se trata de la teoría de las pequeñas deflexiones. Tienen que ser fuerzas razonables. Es decir, que todos los elementos soporten un rango de fuerzas razonables. Yo tendría que introducir una fuerza inmensa para poder desplazar eso en la dirección 1. Y fíjense que en la dirección 2 puedo introducir cualquier desplazamiento unitario. Cualquiera. En la dirección 2 sí. Pero en la dirección 1 es imposible. Digo, es imposible bajo el rango de fuerza razonable para la condición estructural mostrada. O por último, digamos que esto sea E1 igual a infinito. ¿Cuál es el problema? Si el modo de elasticidad es infinito, pues es imposible deformarlo. Es por eso que los elementos indeformables en un pórtico, que se colocan en un pórtico, ¿no?, inducen en la matriz de rigidez otras consideraciones, ¿no? Esa situación obviamente que no se da física, pero podemos forzarlas a que se dé. En este caso no es posible encontrar la matriz de rigidez porque no se puede dar un desplazamiento unitario en la dirección 1. Así de sencillo. Sin embargo, puedo introducir una fuerza unitaria en la dirección 1, no hay ningún problema. Y la flexibilidad será 0, ¿no? Igualmente puedo introducir una fuerza unitaria en la dirección 1 y el desplazamiento en la dirección 2, perdón, fuerza unitaria en la dirección 2, y el desplazamiento en la dirección 1 será 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, la matriz de flexibilidad será puro 0, ¿no? Será así. Matriz singular. Hay dependencia lineal cinemática entre las dos coordenadas. No es posible introducir desplazamientos unitarios, aunque la estructura esté en equilibrio. Encontraremos la matriz de flexibilidad, pero no existe la matriz de rigidez. O sea, es el caso contrario al anterior, ¿no? Digamos, no contrario, sino el caso, ¿cómo se llama? Parecido, ¿no? ¿No? Es un caso parecido al anterior, solo que aquí estamos hablando del campo de desplazamiento, no en el campo de fuerza. En el campo de fuerza aparece la matriz de flexibilidad, si fuera campo de fuerza. Pero fíjense cómo sería. Sería
una matriz que no tiene inversa. Entonces, para que haya solución a cualquier estructura, ¿está bien? Ahora voy a introducir otro concepto. El espacio solución, ¿entienden, no? El espacio solución debe ser tal que exista compatibilidad y equilibrio simultáneamente. ¿Está bien? De nuevo, repito, para resolver una estructura por el método matricial de rigidez, es necesario que en el espacio solución el campo de desplazamiento sea cinemáticamente admisible y el campo de fuerza sea estáticamente admisible. Simultáneamente. En otras palabras, debe darse la compatibilidad y el equilibrio simultáneamente. Pero les estoy hablando del espacio solución. Y el espacio de solución es un subespacio. En este caso, me lo voy a llevar esta imagen, me la voy a llevar aquí a este software, porque acá estoy mostrando nomás la imagen. La voy a llevar, ¿no? Vamos a cortar aquí, porque la estoy mostrando como el que mira foto, ¿no? Aquí la vamos a pegar. Ahí está. Esto para que pueda yo rayar aquí, ¿no? Fíjense, ¿cuál sería el espacio de solución? Si yo coloco apoyos aquí, ¿ok? Vamos a ponerlo con negrito. Le pongo un apoyo, digamos así, empotramiento perfecto a este nudo y otro a este nudo. ¿Ve? Estoy coaccionando esos nodos. Estoy evitando que se muevan. Pero ya conseguí el equilibrio. Entonces el espacio de solución ya sería este. Ahí se cumplen las dos condiciones. En ese subespacio se cumplen las dos condiciones. La estructura está en equilibrio y por otro lado existe total grado de libertad. O sea, son 12 direcciones que están libres de moverse. ¿Está bien? En realidad, para esa configuración estructural, la estructura tiene 12 grados de libertad, 3 por nodo, ¿no? Pero sin embargo ensamblamos la estructura sin apoyo, como si tuviera 18 grados de libertad, como si tuviera así la ensamblada, ¿no? Una vez que lo hemos hecho el ensamble, ¿no? Fíjense que fácil encontrar el espacio de solución. Siempre va a ser así. Es muy fácil. Entonces, la ecuación se va a dividir en dos, ¿no? Una en el espacio de solución y otra en el espacio, en el otro subespacio. Este es el otro subespacio de las reacciones, ¿no? ¿Está bien? Con la primera ecuación vamos a encontrar los desplazamientos y con la de abajo vamos a encontrar las reacciones. Es decir, entonces vamos a plantear la ecuación matricial de rigidez de la estructura F igual, matriz de rigidez de la estructura por los desplazamientos, la vamos a plantear como si no hubieran coacciones. Estructura libre, se va a mover como un sólido río. Pues sabemos que esa matriz no tendrá inversa, eso ya lo sabemos, porque habría dependencia lineal, cinemática. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos coacciones. La coacción es esos apoyos. Obviamente que al poner los apoyos la estructura queda
equilibrada, obligatoriamente, pero cambia la naturaleza de esta función matricial, ¿no? Cambia, no es igual. ¿Por qué va a cambiar? Porque lógicamente aquí en este vector aparecerán valores cero, forzados, porque lo estoy imponiendo. Y aquí habrán fuerzas desconocidas, que son las reacciones. Mientras que las fuerzas conocidas son en los nodos libres, en los nodos coaccionados, las fuerzas son desconocidas. Eso me permite dividir, entre comillas, lo voy a decir, dividir esa ecuación en dos ecuaciones. Una para este espacio vectorial y la otra para este otro. Así se resuelve. Pero todo esto se hará siempre y cuando yo llegue a encontrar la matriz de rigidez, a encontrar esta matriz. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo encontrar la matriz de rigidez de la estructura a partir de la estructura desensamblada, o sea, a partir de la estructura discreta. ¿Estamos? Eso vamos a hacer ahora. Eso vamos a hacer ahora. Ahí están la estructura en sus elementos discretos, ¿no? Sus elementos y sus nodos. Todos son discretos, ¿no? Porque se pueden contar, todos tienen las mismas características. Los elementos tienen longitud, tienen un modo de elasticidad, todos tienen las mismas características. Y los nodos también. Bien, vamos a proceder entonces a encontrar, a buscar la matriz de la estructura. Para ello vamos a estudiar los elementos por separado. Y vamos a formular una ecuación matricial para el elemento. Vuelvo a repetir, para el elemento. ¿Está bien? A eso, en análisis matricial le llamamos elemento de pórtico plano. En este caso, porque estamos partiendo de un pórtico plano. Por eso le vamos a llamar elemento de pórtico plano. ¿Ok? Vamos a poner como título entonces matriz de rigidez del elemento de pórtico plano. Porque habrá matriz de rigidez del elemento de cercha, habrá matriz de rigidez del elemento de viga, habrá matriz de rigidez del elemento de pórtico espacial, habrá matriz de rigidez del elemento de parrilla, ¿no? Van a ser distintas en tamaño y en posición de los coeficientes. Pórtico plano, que es el caso en que vamos a basar nuestro estudio, como ya lo dijimos. Bueno, para encontrar esta matriz existen varios métodos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los métodos? Aquí vamos a poner métodos. Métodos para encontrar esta matriz. Tenemos el método de la ecuación diferencial de la elástica. ¿Está bien? Esa es la ecuación de la flecha que le llamamos. Esa es la ecuación diferencial que nos muestra cómo se forma una viga. Pero para el caso de la tensión normal se utiliza obviamente la ley de Hooke, ¿no? Entonces, aquí se plantea la ecuación diferencial elástica para los efectos transversales y de giro, ¿no? Para los movimientos transversales y los de giro
vamos a utilizar la ecuación E por I, ¿no? Por la segunda derivada de I de X, 2 veces, igual, al menos la función momento a lo largo de la barra. Esa es la ecuación diferencial o la ecuación de la flecha que vamos a aplicar para los efectos transversales y los giros, ¿no? Porque esto representa giros, ¿no? La primera integral le va a dar los giros. Entonces, la ecuación de giro le va a dar la primera integral. Y la otra es sigma igual a E por E. Donde ya sabemos que E es igual a delta L sobre L en el caso de la barra recta. Y de ahí va a surgir el coeficiente de rigidez axial. No se olvide, una barra de pórtico tiene 6 rigideces. Rigidez axial, rigidez transversal y la rigidez en dirección del giro. Son las 6 rigideces. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que crear o tenemos que asociar a la barra un espacio vectorial para la barra con 6 coordenadas, con 6 flechas. Y cada flecha ya sabemos que es abstracto, el espacio vectorial es abstracto. Representará, si son fuerzas, representará el campo de fuerza. Y si son desplazamientos, bueno, el campo de desplazamiento. Eso yo se los tengo preparado aquí en el Word. ¿Okay? Vamos a poner, aquí está. El método de la ecuación diferencial elástica. ¿Está bien? Yo lo tengo listo. Vamos a hablar enseguida. El otro método, ese es el primero, decía, ¿no? El primer método. El otro método, un segundo método, es el método, ya dijimos método. El segundo teorema de Castigliano. El teorema de Castigliano, en realidad son dos, ¿no? Uno que se aplica al campo de fuerza y otro que se aplica al campo de desplazamiento. Por eso son dos teoremas de Castigliano. El primero se aplica al campo de fuerza, dice que la derivada parcial, como es en el campo de fuerza, de una fuerza respecto de cualquier desplazamiento, no es de la fuerza, perdón, estoy mal, de la energía, Entonces, aplicado al campo de fuerza será respecto de cualquier fuerza. Entonces, respecto de cualquier fuerza, eso es igual al desplazamiento. La variación de la energía. En un sistema estructural hay energía, ¿no? La variación de la energía respecto de cualquier fuerza, está hablando de flecha, ¿no? Respecto de cualquier flecha. Entonces podemos llamarle I acá, ¿no? I es igual al desplazamiento en esa dirección. Eso es lo que dice el primer teorema, ¿no? Y el segundo dice la variación respecto de cualquier desplazamiento es igual a la fuerza P. Es que esto, cuando este desplazamiento es igual a 1, esto es rigidez. Y cuando la fuerza es igual a 1, esto es flexibilidad.
Entonces, tenemos ambos teoremas para encontrar ambas matrices. Ese es el segundo teorema de Castigliano. ¿Está bien? Luego tenemos otro método. El método del trabajo virtual. Trabajo virtual. ¿Qué dice el método del trabajo virtual? ¿Quién se acuerda? Como este trabajo de investigación, ustedes, el método del trabajo virtual, ese es un método, y el otro método es la inversión de la matriz, la inversión de la matriz de flexibilidad, de la matriz de flexibilidad. O sea, encontrar primero la matriz de flexibilidad por cualquier método e invertirla. El resultado de la matriz de rigidez. Porque sabemos que en el mismo espacio vectorial, la matriz de rigidez, vamos a ponerla en mayúscula, la matriz de rigidez es igual al recíproco de la flexibilidad. Entonces, si encontramos la matriz de flexibilidad, también encontramos la matriz de rigidez. No. Ah, no. Su inversa, dije. Su inversa. Está mal esto. Estamos mal aquí. Estamos mal hoy. Eso es cuando es una sola rigidez. 1 sobre F, ¿no? Como si fuera un escalar, ¿no? En este caso, como son vectores, F a la menos 1. Eso es. Encontramos la matriz de flexibilidad del elemento, la invertimos y el resultado de la matriz de rigidez. ¿Cómo encontramos la matriz de flexibilidad? Por los métodos para encontrar la matriz de flexibilidad que son similares. Fíjense que para encontrar el método de la matriz de flexibilidad por el trabajo virtual, se utiliza el concepto de trabajo virtual complementario, porque es en el campo de fuerza. Siempre el trabajo virtual es en el campo de desplazamiento, porque estamos hablando de un desplazamiento virtual. Por lo tanto, es en el campo de desplazamiento que se aplica la ecuación de trabajo virtual, ¿no? La ecuación de trabajo virtual la vamos a aplicar entonces en el campo de desplazamiento para conseguir la matriz de rigidez directamente. Pero si la ecuación de trabajo virtual la aplicamos en el campo de fuerza, lo que vamos a encontrar es la matriz de flexibilidad. Y para diferenciar los trabajos que no son los mismos, obviamente el valor va a ser el mismo. El trabajo virtual en el campo de desplazamiento es igual al trabajo virtual en el campo de fuerza. Y para diferenciar digamos, para diferenciar el trabajo virtual del trabajo en el campo de desplazamiento, para diferenciarlo del trabajo virtual en el campo de fuerza, al trabajo virtual en el campo de fuerza se lo llama trabajo virtual complementario. Eso quiero decir. Al trabajo virtual en el campo de fuerza se lo denomina trabajo virtual complementario, mientras que el trabajo virtual en el campo de desplazamiento se denomina trabajo virtual, nada más. Trabajo virtual. Entonces, cuando escuchen o vean en un libro trabajo virtual complementario, se está aplicando el concepto de trabajo virtual en el campo de fuerza. ¿Está bien? Y cuando lean en un libro trabajo virtual nomás, se está aplicando el concepto de trabajo virtual en el campo de desplazamiento. Por lo tanto, los fines son distintos. Y el otro método, bueno, es lo que les decía, ¿no? Entonces tenemos inicialmente 4 caminos para encontrar la matriz de rigidez del elemento de pórtico plano. ¿Ok? Yo voy a mostrar los dos primero. Les voy a mostrar la matriz de rigidez
según la ecuación diferencial de la elástica. Y luego voy a mostrar la matriz de rigidez según el teorema de Castiliano. Eso es lo que vamos a ver, ¿no?, en esta parte. Y lo que tienen aquí es precisamente, fíjense, la barra de pórtico. Como les decía, le estamos asociando un espacio vectorial. Ahí están las flechas. No hay problema, vamos a indicar las flechas así como están ahí. 1, 2, 3 en el extremo Y. La dirección 1 va a ser la axial. La dirección 2 va a ser perpendicular a la axial. Y la dirección 3 va a ser la dirección del giro, antihoraria, según la regla de la mano derecha. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué lo colocábamos así? Porque obviamente la dirección axial nos va a servir para representar el esfuerzo normal. Pues claro, si lo que queremos es eso, ¿cuánto es el esfuerzo normal? Por lo tanto, la flecha tiene que ser normal, pues, ¿no? Lo mismo con el cortante. Si yo quiero saber el cortante, necesito definir una flecha perpendicular, pues obviamente ahí está la dirección 2, pero también la dirección 5, que es para el cortante. Y la dirección contraria a la aguja del reloj, según la regla de la mano derecha, sale de la pizarra. Ese me sirve para indicar los momentos y los giros, ¿no es cierto?, del nodo y del extremo del elemento. Fíjense que por compatibilidad, el nodo, porque este es el elemento, ¿no? Aquí no están los nodos, no se ven los nodos, pero ya sabemos que el elemento está asociado a dos nodos, uno en el extremo Y y otro en el extremo J. Por tanto, debe haber compatibilidad entre el giro del extremo del elemento y su nodo. Sí o sí, tiene que ser el mismo, ¿no? Eso ya lo haremos en el ensamble, ¿no? Aquí estamos hablando del elemento de pórtico plano. Elemento finito de pórtico plano. De ese estamos hablando. ¿Está bien? Ahí está. Se lo ponemos a cualquier pórtico que ustedes quieran. Pero hay que definir, cuando lo colocamos el elemento en el pórtico, tenemos que definir cuál es I y cuál es J. Cuál es el extremo I y cuál es el extremo J. Por eso es que vamos a colocar una flecha azul que indica cuál es I y cuál es J. En otras palabras, es una convención. Ese va a ser ese vector azul que ven ahí. Le llamamos vector de incidencia. No es más que una convención. Convenimos en que I, el vector de incidencia comienza en I y termina en J. Esa es la convención. Ah, ya sabemos entonces. Porque no nos olvidemos que vamos a formular. Y al formular estamos creando funciones. ¿Qué funciones? Funciones de momento, función normal y función cortante. Así de sencillo. Y siempre las funciones se evalúan de 0 a X. Entonces, la dirección positiva la indica el vector de incidencia. La dirección positiva del esfuerzo axial. La ubicación del nodo I, el extremo I, mejor dicho, que también es nodo I para el elemento, ¿sí?, no para la estructura. La estructura tendrá un número, pero ya visto en la estructura. Tal como está aquí, ¿no es cierto? Fíjense, aquí, tal como lo mostramos aquí en la estructura. Ahí está. Cada elemento tiene sus nodos, I y J. Pero en la estructura, esos nodos tienen un nombre. 3, 4, de lo que correspondan. En el elemento, cada extremo será I y J. Y fíjense que el vector de incidencia puede ser, por ejemplo, de la barra 3, 4,
Si yo lo pongo el vector de incidencia de 4 a 3, tengo que mantenerlo así, de 4 a 3. O sea que el vector de incidencia es absolutamente arbitrario. Cada uno decide cómo va a poner su vector de incidencia, eso es arbitrario. Pero después, para evitarnos líos, vamos a hacer una sistematización. O sea que por el momento va a ser arbitrario. Por el momento. Bien. Vámonos entonces al elemento. Ya sabemos que necesitamos la relación fuerza-desplazamiento. Ese espacio vectorial me genera un campo de fuerza y un campo de desplazamiento. Ahí están las flechas ya físicas, ¿no? En el campo de fuerza ahí están las fuerzas, P1, P2, P3. P1 y P4 son normales. P2 y P5 son cortantes. P3 y P6 son momentos. Fíjense que estoy utilizando una sola letra para indicarlo todo. Esto forma parte de la expresión generalizada de fuerza. Aquí estoy empleando el mismo símbolo, ¿no? Solo que el subíndice, yo me voy a guiar por el subíndice. Cuando escriba el vector fuerza, el vector esfuerzo, ¿no? del elemento, cuando lo escriba, fíjense, es facilito eso. Cuando yo le escriba P1, P2, P3, P4, P5, ahí está. Entonces, bueno, este vector. Ah, yo sé que P1 y P4 son axiales. C, y falta P6, ¿no? P6 aquí abajo. Y yo sé que P2 y P5 son cortantes. Y también sé que P3 y P6 son momentos. Entonces, si ustedes tienen un resultado, por ejemplo, aquí menos 5, 10, 23, 0, 0, 4, ¿qué quiere decir? Ah, este de acá con este 5 y este 0 son axiales, en un extremo y en el otro, ¿no? Este 10 y este 0 son cortantes, en un extremo y en el otro. Los tres de arriba son en I y los tres de abajo son en J. Este 23 y este 4 son momentos. ¿Ve? Así se interpreta el resultado. ¿Ah? Porque no se olviden que es un vector el resultado. Eso es jóvenes. Lo mismo en el campo de desplazamiento. Fíjense, el campo físico ya, las flechas son desplazamientos. Lo mismo, en las 4 direcciones se van a producir los desplazamientos horizontales en el extremo 1 y en el extremo 4, delta 1 y delta 4. Los desplazamientos transversales, delta 2 y delta 5, y los giros en ambos extremos, delta 3 y delta 6. Nosotros, cuando dibujamos la deformada, lo hacemos en función a los valores de los giros, ¿no? Porque los valores de los giros básicamente nos muestran la deformación. Y ya lo otro nos permite ver la carga, ¿no? Sobre los elementos, ya nos permite ver. Eso lo vamos a ver después. Ustedes ya tienen conocimiento de eso, ya saben cómo se dibuja un diagrama de deformaciones. Bueno, lo que buscamos es la matriz de rigidez de la estructura. Esa es la que buscamos. Entonces, vamos a aplicar el método para encontrar esta ecuación de rigidez del elemento. ¿Ok? Campo de fuerza igual a la matriz de rigidez del elemento multiplicado por el vector de desplazamiento o el vector del campo de desplazamiento. Como dijimos, esta es la ecuación diferencial de la elástica. Ahí la tienen. Y por la segunda derivada de I de X igual a menos el momento de X. ¿No? Y si analizamos esta barra a una dirección X, ¿no? ¿Cuánto va a ser el momento?
Va a ser P2 por X, ¿no? Menos P3 a una dirección, a una distancia X, ¿no? Entonces diremos que a una distancia X el momento va a ser P2 por la distancia X, ¿no? Menos P3. Un P3 es constante, ¿no? Vale lo mismo. Entonces, fíjense aquí, lo único que hemos hecho es P2 por X más P3, perdón, ahí dije menos, más P3 porque está en dirección antihoraria positiva. Ojo, ¿no? Los signos es importante. Perdón, más P3 no es menos P3, es más. Si fuera menos, tenía un sentido contrario. La flechita es antihoraria, entonces dirección positiva. Ahí está, menos P2 por X más P3. Eso es el momento. El signo menos fuera del paréntesis de la fórmula, ¿no? Entonces, haciendo operaciones queda eso. Y si nosotros integramos esta ecuación, vamos a la ecuación diferencial, ¿no? Si la integramos una vez, vamos a tener esta otra ecuación. Y obviamente al integrar esta ecuación siempre tenemos una constante integración porque la integral es indefinida. Claro, lo hacemos de 0 a L, pero eso ya sería para encontrar el valor de la constante de integración. Entonces, la segunda integral me va a dar esto, que es en realidad la ecuación de la flecha. Esta es la ecuación de la flecha, ¿no? ¿Está bien? Y la otra ecuación, es, como le decía, es la ley de Hooke para el efecto axial. ¿Está bien? Entonces hay que desarrollar estas dos ecuaciones para estas tres ecuaciones hay que desarrollarlas porque traen C1 y C2. Es decir, en otras palabras, hay que conocer cuánto valen esas constantes de integración, cuánto valen, ¿no? Porque estamos integrando de forma indefinida. Entonces nos vamos a quedar con estas tres ecuaciones. Estas son las ecuaciones que nos van a servir para encontrar todos los coeficientes de rigidez mediante esta metodología. Bien, jóvenes, vamos a continuar la próxima clase, lo voy a dejar ahí. Voy a repetir esta parte de la próxima clase, como siempre repito lo último. Y ahí la próxima clase vamos a llegar, nos interesa encontrar esta matriz, más abajo, todo esto, esta matriz. Esta es la que nos interesa encontrar. ¿Está bien? Esa es la matriz de rigidez del elemento de pórtico plano. A esto tenemos que llegar. De un elemento, ¿no? A partir de un elemento. Esta en función de su longitud, de su modo de elasticidad, de la sección, ¿no? Fíjense, las características geométricas y mecánicas del elemento. Y más adelante vamos a ver que si incorporamos la deformación por corte, ¿no? Si incorporamos la deformación por corte, llegamos a una ecuación un poquito más completa, ¿no? Si es que incorporamos se dice la deformación por corte, no se olviden de que existe la deformación por cortante. La deformación por cortante, a ver, vamos a ver si la tengo por acá. Aquí creo que está. Aquí está, ¿no? Ya vamos a encontrarla también esta. Es la misma ecuación, pero fíjense que ahí aparece el phi. Es 12i sobre el al cubo, pero ya está multiplicado por 1 más phi. Ese phi es el coeficiente de efecto producido por la altura, ¿no? Pues, que es la que predomina para la deformación por cortante. Mientras más altura tenga un elemento,
tienen más deformación por protón. Entonces, sobre todo es para los elementos altos, que tienen gran altura, ¿no? Las vigas de gran altura, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, solamente vamos a demostrar mediante esta metodología, el método de la ecuación diferencial elástica, vamos a encontrar esta matriz, que es la matriz de rigidez del pórtico plano, del elemento de pórtico plano. Vamos a dejar ahí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, Diga. ¿será que puede volver a subir a la parte donde está la ecuación de doble integral, por favor? Arribita. Lo último que vimos. La última que vimos, Ajá. La doble diferencial de flecha igual a menos momento. Aquí está. ¿Quiere ver esa hoja? Aquí está, por arriba. Un poquito más abajo. Más abajo. Ya ahí. Esa. Ahí, exactamente ahí. Es que veo cómo reemplazó y, bueno, me llama la atención cuando pone el momento de X de igual a menos P2 por X. Claro, porque si la dirección positiva de la flecha es antihoraria, a una distancia X, P2 va a producir un momento contrario a la dirección positiva, va a ser negativo. Entonces, el giro que produce, el momento que produce va a ser en la dirección horaria. Pero aquí la flecha me está mostrando que la dirección positiva es antihoraria. ¿Entiende, no? Entonces, el momento que me produce P2 va a ser negativo respecto de la dirección positiva, que es antihoraria. ¿Entiende? ¿Aló? Más o menos. No es que más o menos, es que tiene que entender. Fíjense, aquí está claro, la dirección, estas son direcciones positivas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, fíjense. Claro, es que no se nota muy bien la flecha. Pero la flecha 3 y 4 son antihorarias. Quiere decir que la coordenada del espacio vectorial, o mejor dicho, el espacio vectorial, las direcciones 3 y 4, según la regla de la mano derecha, salen de la pizarra, como siempre dijimos. Salen de la pizarra según la regla de la mano derecha. ¿Y qué está haciendo la fuerza, Pedro? Está generando un momento horario, por eso negativo. Por eso es que es negativo, exactamente. Ahora le achuntó, ¿no? Por eso es que es negativo, menos P2 por X. Pero el otro momento fijo que queda acá, ¿no es cierto? El P1 es positivo, porque es definido positivo, ¿no? Porque está en la dirección positiva de la flecha. Así lo hemos dibujado y así va a permanecer. Por eso es que salen más P2. Entonces, haciendo operaciones sale eso. Ya lo entiende, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Ingeniero, disculpe la molestia, una consultita. Yo recién la Sí. logré adicionar la materia hace como una hora, pero no me sale en la página aún en sí la materia como si la tuviera inscrita, no me sale para lo de la asistencia. Ya le va a salir. Y Pero me refería a a que partir si del no momento, tendré la falta de hoy. a partir del momento en que sale en la plataforma, a partir de ahí el sistema se va a encargar de controlarle la asistencia. No soy yo. ¿Me entiendes? ¿No? Es a partir de que usted entre a la plataforma. Eso es automático. Ya está bien. Gracias. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, terminamos la clase por hoy. Nos vemos la próxima semana, ya sería. Nos vemos el día martes. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hijo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.